especialistas han comentado o que quiera complementar, no duden en marcarnos, no duden en llamarnos, en contactarnos a través de Facebook, Twitter, cualquier fórmula que utilizamos aquí en el canal judicial para estar a la vanguardia y en la NADE seguramente les será útil. Pues bien, estamos en el último bloque. Habíamos anticipado, mi querido Raúl, que este nuevo régimen, pues como comentaba Lina, que estamos a la vanguardia, que se ha hecho un buen trabajo. Yo así también lo aprecié. Se habla de unos principios muy sólidos que le dan consistencia, no nada más pragmática, sino doctrinaria, estructura a la materia. Estos principios tú los coincides conmigo de que son buenos, de que están bien fomentados. Sí, por supuesto. Estos principios, digamos, se vuelven una obligación del responsable del tratamiento de los datos personales. Al obtener los datos personales, por ejemplo, el principio de licitud, es decir, que los datos que obtenga el responsable deben ser obtenidos apegados a derecho a la legislación mexicana. El principio de consentimiento, es decir, que el titular de los datos personales otorgue su consentimiento a que se traten sus datos. El principio de la información, que en el aviso de privacidad se le informe al titular de los datos sobre los datos que se van a obtener y para qué se van a utilizar. El principio de la calidad de los datos que se obtengan, que estos datos sean exactos, sean correctos, sean pertinentes. El principio, ¿no? Es importante, fidedignos, sí. así es, que los haya otorgado el propio titular. El principio de finalidad, es decir, que solo se van a utilizar sus datos para aquellos fines a los cuales se le informó en el aviso de privacidad, ya sean fines completamente necesarios o fines que pudieran no serlo, pero que de todos modos pueden ser tratados los datos para ese tipo de fines. El principio de proporcionalidad, es decir, que solo se utilicen los datos en la medida que sea estrictamente necesario. Incluso el reglamento pone un término de minimización, es decir, solo utiliza los datos mínimos que requieras para cumplir lo que quisieras. El principio de lealtad, en el cual básicamente los datos sean tratados en beneficio del propio titular y no para su perjuicio. Y el principio de responsabilidad, es decir, que el responsable de los datos personales siempre esté a cargo de esos datos, incluso vele por los intereses de que esos datos sean protegidos, aunque se los haya transmitido a un tercero. Claro, claro, hay estructura, Lina. Y de parte del IFAI, de parte de la autoridad encargada de esta, ¿qué podemos decir de la autorregulación? ¿Qué podemos decir de lo que se está fomentando en torno a este nuevo régimen? Mira, justo lo voy a hilvanar con lo que decía Raúl. El principio de responsabilidad es muy importante porque no es nada más, digamos, el que responda por la multa o el que tenga que, digamos, aplicar medidas al interior del responsable, sino que demuestre que está cumpliendo con la ley. Es el término accountability tomado al español, que es muy difícil traducir, porque no puedes poner responsabilidad demostrada, por decirlo así. Pero eso es lo que significa, y el reglamento ya lo desarrolla, porque lo que estamos pidiendo a las empresas, o lo que en México se pide, es que establezcan una serie de mecanismos voluntarios, de cumplimiento voluntario de la norma. Es decir, más allá de que el IFAI vaya con el garrote y diga aquí te vamos a multar, y estamos esperando una responsabilidad social de la industria para que tome acciones proactivas. Y dices, bueno, pero ¿por qué van a hacer eso y por qué van a gastar más? Bueno, porque lo que queremos es generar un ecosistema muy sano en donde haya un mecanismo de certificación por terceros que sean como brazos del IFAI, de la autoridad. ¿Por qué? ¿Se antoja imposible que el IFAI pueda ir a verificar a todos los sujetos regulados? ¿Sabes que hemos hecho cálculos y son millones de unidades económicas, por ejemplo? Cualquier pizzería, Kinder Montessori, cualquier médico, un pediatra, un ginecólogo, es sujeto de la norma. Imagínate tú que el IFAI necesitaría ejércitos de verificadores para poder saber si están protegiendo o no nuestra información. Entonces el esquema es, busquemos mecanismos por los cuales la propia empresa genere un código de conducta en materia de privacidad, que es una política que va a aplicar incluso a las empresas del grupo. Eso se llama reglas corporativas de negocios. Los códigos tipo de conducta pueden hacerse por, digamos, empresas de una misma familia o de un mismo ramo. Por ejemplo, la farmaindustria
hace las cosas de la misma forma, entonces vamos haciendo un código para todos ellos. Entonces tenemos esa certeza como personas que cualquier parte de esa cadena, de la farmaindustria, pues va a estar constreñida por unas reglas que ellos mismos crearon y que es importante decir que van más allá de la ley, porque el término autorregulación tiene una connotación muy negativa en el sentido de que es light, es como soft law. Pero dado que hay intercambio de información en todos los países y que nuestra ley no va a poder aplicarse en otros lados, queremos crear un sistema de certificación de empresas por organismos que sean capaces de auditar, de hacer estas inspecciones que el IFAI no va a poder hacer, y decir, esta empresa cumple, y entonces darle un distintivo, un sello de confianza, algo que la gente ubique y diga, esta empresa cumple con la protección de los datos y qué beneficio le va a traer a la empresa. Puede que nunca el IFAI lo verifique, lo multe, etcétera, pero yo, si una telefónica no me da aviso de privacidad o es engañoso porque dice que hasta mis datos sensibles los puede transferir y hacer lo que quiere con ellos, yo me voy con una telefónica que sí me diga que está protegiendo datos y que incluso tiene una herramienta que le permite verificar si lo hace bien, etcétera. Entonces, a la larga eso les jala clientes, porque la gente eso va a hacer en el futuro, irse con quien sienta que hay seguridad. Entonces, en mi área estamos abocados a generar un modelo de autorregulación que obviamente vamos a tener que concertar con la Secretaría de Economía para emitir unos parámetros de autorregulación, porque no queremos tampoco que haya un montón de despachos o de empresas, Pato, que digan yo te certifico. Claro. Y entonces, porque generas un mercado, pero tiene que ser un mercado muy sólido y muy serio, porque fíjate, más allá, pienso yo, deberíamos de tener una lista para los países de APEC o para los de la OCDE, en donde un país de, por ejemplo, Rusia que está en APEC o Australia o Canadá, que digan, yo quiero invertir en una empresa mexicana que va a tratar bien mis datos. ¿Tú podrías pagar la nómina de cualquier transnacional desde México? ¿Por qué no se hace? Pues porque saben que aquí se vende la información o se va a perder, pero en el momento en que hagamos algo muy sólido y esas empresas estén en una lista, vamos a generar inversión extranjera y muchos beneficios para todos. Entonces es el tema de autorregulación que quería un poco plantear en el programa, ¿no? Que sepan que se pueden certificar. A mediados de este año ya vamos a tener a consulta pública el modelo de autorregulación y quien vaya a querer certificar va a tener que contar con personal, o sea, ser sustentable, porque pues imagínate tener 2 personas para querer dar sellos y demás, auditores de tercera fuente, es decir, que sí sea un ecosistema pero muy sólido, ¿no? Muy sano. Qué bueno, qué bueno. Raúl, pues y a mí me gustaría pensar que no todo en la ley, no todo en el régimen está totalmente cuadrado. Y tú, como un crítico del derecho, seguramente tendrás algunos temas, algunos puntos de inflexión que le hayas encontrado a esto y que como pues apuntaba Lina al principio del programa, quisiera ella saber por dónde van a venir los amparos y dónde van a venir los debates jurídicos. Sí, gracias. Gracias, Alfonso. Mira, yo creo que en la parte sustantiva la ley y el reglamento son muy buenos, van a la vanguardia y van a servir muchísimo en nuestro país. En la parte procesal me parece que hay algunos temas no tan regulados o tan debidamente regulados como quisiéramos pensarlo. Pero déjame ir tantito a la garantía constitucional. El artículo 16 constitucional que estableció la garantía de protección de datos personales establece que en la ley se establezcan excepciones a los principios que mencioné yo hace un rato para efectos de cuestiones de seguridad nacional, cuestiones de disposiciones de orden público, de salud pública, de seguridad y para proteger derechos de terceros. La ley, en mi concepto, no estableció las excepciones a esos principios. Los mencionó, pero no lo estableció. Oye, al principio de licitud no aplicará en el caso de que se trate de seguridad nacional, o el de calidad, o el X. No estableció una excepción y creo que no cumplió correctamente con ese mandamiento constitucional. Y el reglamento establece excepciones, pero a los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación u oposición, no a los principios. Entonces me parece que no se cumplió completamente con el mandamiento constitucional. En el aspecto procesal, me parece que debiera revisarse esta circunstancia porque creo que está deficientemente regulado. Hay 3 procedimientos que se establecen tanto en la ley como en el reglamento, que es el procedimiento de protección de derechos,
el procedimiento de verificación y el procedimiento sancionador. Y me parece que ninguno de los tres quedó debidamente regulado. Remiten varias de los artículos de la ley a las disposiciones del reglamento. Y yo considero que estas disposiciones procesales deberían estar en la propia ley, no necesariamente en el reglamento. Entonces, creo que ahí hay algo que revisar. Pero un punto importante a resaltar, en el caso de las acciones de protección de derechos, dice que el IFAI podrá emitir resoluciones para confirmar, revocar o modificar lo que el particular responsable haya dicho. Y me parece que eso es técnicamente incorrecto. No puede la autoridad sustituirse en las palabras del responsable. O sea, de alguna manera le estaría dando la característica de autoridad inferior al responsable, y eso creo que no es posible. Digamos, si imaginamos dos autoridades administrativas, la autoridad inferior que emite una resolución y luego la autoridad superior frente a la cual se lleva un recurso o un procedimiento administrativo, y esta autoridad superior se sustituye en las palabras de lo que dijo la autoridad inferior, es totalmente correcto. Sin embargo, aquí el IFAI se sustituiría en las palabras de un particular. Consideramos que eso pues, es técnicamente incorrecto, no puede ser. Adicionalmente, nos parece, podemos estar equivocados, pero nos parece que hay una resolución del IFAI en una controversia entre particulares. Y también consideramos que una autoridad administrativa no puede hacer eso. En este mismo tema que estoy hablando de la acción de protección de derechos, no me estoy metiendo a verificación y ni al procedimiento sancionador. En esta parte, los tribunales administrativos a que se refiere la Constitución son para dirimir controversias entre particulares y la autoridad. Y aquí parece que está dirimiendo una controversia entre dos particulares, porque un particular, el titular de los datos, se queja, presenta una solicitud con el IFAI y le dice, oye, no me dieron acceso a mis datos, o no me rectificaron, o no los cancelaron, o no me dieron el derecho de oposición, y el otro particular debe expresar las razones por lo que no lo hizo, o cómo contestó, si contestó de manera indebida, ofrecer las pruebas, hay alegatos, se va a una resolución en donde el IFAI dice, ¿sabes qué? Particular, tiene razón el titular, por lo tanto, me sustituyo en ti y digo que sí procede que le entregues los datos y lo haré en 15 días. Es incorrecto. Entonces, consideramos que esas circunstancias no son adecuadas. Por otro lado, en el reglamento se establecen algunas excepciones adicionales a qué personas no les aplicaría, digamos, el reglamento. Hay dudas si no les aplica la ley, pero vamos a suponer que tampoco les aplica la ley, como es el caso de los comerciantes y los profesionistas. Aquí lo que se pretende es que el comerciante o el profesionista que otorga sus datos cuando va a prestar un servicio, cuando va a comercializar un producto, ese comerciante no requiera de recibir un aviso de privacidad y de dar su consentimiento porque lo está haciendo en funciones de comerciante y de profesionista. Sin embargo, a nivel internacional, la regulación estaba al revés, es decir, que el profesionista, por el secreto profesional que tiene que guardar, es el que no es necesario que recabe el consentimiento de sus clientes. Pensemos en un médico, pensemos en un abogado, en un contador que deben guardar secreto profesional. No es necesario que obtenga el consentimiento de sus clientes, porque si lo va a ejercer la información, si la va a resguardar de manera secreta, por el secreto profesional, si la va a transmitir, si la va a utilizar, si la va a divulgar, entonces sí requeriría el consentimiento. ¿No? O sea, perdón, pero sí, nada más adelante, para hacer un adelante. paréntesis. Lo que tú estás planteando del secreto profesional se mantiene, digamos, pero esta ley no viene a cambiar eso porque está dentro de una relación jurídica y no requiere el consentimiento. Cabe en las excepciones del artículo 10 y también para la transferencia, o sea, en la transmisión de datos no requeriría el consentimiento. Aquí es distinto, es la persona en su carácter de comerciante, esos datos de su tarjeta y demás, esos no tendrían que seguir todos los principios y el de información y los demás, es decir, no son cosas diferentes. O sea, si tú dices, era al revés a nivel internacional, no, aquí la ley está igual que en el ámbito internacional, no requieres consentimiento. Sí, estoy de acuerdo contigo, Lina, nada más el punto es
Cuando ya hay una relación jurídica, te doy la razón. Pero el caso en el que yo me refiero, puede haber no una relación jurídica. Es el primer contacto que tiene el profesionista con su cliente. Puede no haber todavía una relación jurídica. Pero el cliente no es un comerciante. O sea, aquí lo estamos hablando de un caso muy, muy concreto, ¿no? Porque lo que tú mencionas, pues el cliente es un paciente que a lo mejor no llega a decidir quedarse con el médico o no, pero ya se inició una relación jurídica como tan amplia como la podemos interpretar, ¿no? Claro. Yo creo que lo que ha mencionado Raúl es muy importante. Mira, es un derecho nuevo. El Poder Judicial es el que va a tener la última palabra de hasta dónde son los contornos de cada principio. Lo que mencionabas de las excepciones, como son conceptos jurídicos difusos, era muy difícil que en la ley se estableciera, por ejemplo, lo que es seguridad nacional pública, salud pública. La regulación sectorial yo creo que va a ayudar. Claro. Por vía incluso de ley, ya no a nivel de ley, por ejemplo, en el tema de salud, debería haber ya específicamente, como bien dices tú, en la Ley General de Salud, decir cuándo el dato de una persona que tiene la H1N1 pues se tiene que dar a conocer para proteger a los demás, ¿no? Pero eso yo creo que por la vía de las resoluciones del IFAI en sede administrativa, que por supuesto serán revisadas por el Poder Judicial, quien tendrá la última palabra, se va a ir definiendo. Y por la vía de la regulación secundaria, lo que dice él es muy importante, porque mira, todos los derechos están modulados. Por ejemplo, el Chapo Guzmán no va a llegar y va a decir, ¿qué datos tiene usted de mí al CISEN? O sea, su derecho de acceso y rectificación, pues no operan ahí, ¿no? Claro. Y esas excepciones pues se van a ir dando en cada caso concreto. Era difícil definirlo en temas genéricos, pero sí la ley sectorial va a tener que ir estableciendo incluso la de seguridad nacional. De acuerdo, Lina, completamente. Lina, Raúl, les agradezco mucho. A mí apenas ya se está poniendo esto muy bueno, pero desgraciadamente el tiempo ya se nos vino encima. No me resta más que agradecerle a usted su presencia, su atención a este programa e invitarlo de nueva cuenta, ya saben dónde, aquí en Perspectiva, en el canal judicial, la próxima semana a la misma hora. Esto fue Perspectiva, Derecho de Empresa. Muchísimas gracias.